Salud, compañeros y compañeras. Como tantas veces, hay nuevos fenómenos que constituyen una variante en el contexto mundial y latinoamericano. Hay obligación, como organización política, de analizar sus particularidades. Queremos hoy, como ayer, asumir modestamente la responsabilidad de estar en este tiempo y en este lugar específico que nos toca actuar. Sabemos de los cambios de contexto histórico, mundial y nacional, y nos esforzamos por ir aumentando nuestra comprensión sobre ellos. Estamos inmersos en una coyuntura internacional compleja y con movimientos a la vez, con grandes cambios. Podemos afirmar que se está configurando una etapa distinta a la anterior, al menos en lo que respecta a la puja y lucha interimperialista. Estados Unidos no está solo y no puede establecer su dictadura militar mundial, como hizo después del 2001, o arrasar como una aplanadora todo el planeta, tal cual lo hizo luego de la caída de la URSS y el bloque socialista. Hoy pesan otros actores que se venían perfilando en este periodo. China es la segunda potencia mundial y en el terreno económico disputa el primer puesto. Rusia tiene el segundo mayor ejército del mundo. Por ello, se explican algunas acciones de Estados Unidos en este último periodo. El apoyo a ultranza a Ucrania para que sostenga una guerra con Rusia y lo desgaste. Enormes recursos de Estados Unidos y la Unión Europea van a parar a Ucrania, que al finalizar la guerra será una especie de nueva colonia norteamericana, si no triunfa Rusia. A Estados Unidos le interesa empantanar a Rusia, desgastarla en el largo plazo, bloquear su economía lo más posible, impedir o dificultar su desarrollo y crecimiento económico. En el caso de China, también Estados Unidos pretende aislarla, colocar algún tipo de sanción de ser posible, rodear al país asiático. El crecimiento económico de China sigue siendo sostenido, un crecimiento silencioso, a pesar de que el COVID y las restricciones norteamericanas a su economía han generado algunos inconvenientes. Ya hace un tiempo China tiene planificado un crecimiento hacia adentro, es decir, un crecimiento de su mercado interno, logrando mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, su expansión exterior sigue siendo pujante y avanza en acuerdos comerciales e inversiones. Por el momento, China no logra superar con claridad a Estados Unidos en el terreno económico y se ve obligada a impulsar grandes inversiones en la industria militar en el marco de una escalada belicista y de constantes amenazas, incluso de las potencias y otros países como Corea del Norte sobre el uso de armamento nuclear. Las disputas interimperialistas no son fáciles, no las han sido nunca, siempre hay guerras y alguien paga el ascenso de una potencia y el descenso de otra. Aquí queda claro que Estados Unidos no quiere perder el sitial de potencia imperialista mundial, de ser la potencia hegemónica, y a China aún le falta mucho por recorrer para suplantarla. Pero parece ser que no hay mucho interés por parte de Estados Unidos de un reparto de zonas económicas de un mundo multipolar. Lejos estamos de lo que fue la Guerra Fría. Aquí no hay bloques ideológicos. Hay potencias capitalistas disputando el nuevo orden internacional, o lisa y llanamente el dominio mundial. Existe una cierta visión distorsionada desde ciertos sectores de izquierda que quieren ver a China y Rusia una revisión del socialismo real, distinto a aquel socialismo real como que hubiera sido una maravilla, como si la URSS hubiera caído solamente por el accionar de Estados Unidos. Una lectura simplista y con falta de rigor y elementos de análisis que no permite entender qué ocurre a nivel internacional y en dónde debemos parar los pueblos del mundo para ser constructores de nuestro destino. China, por su parte, ha ido asegurando aliados, especialmente en aquellos países que tienen algún grado de enfrentamiento con Estados Unidos: Venezuela, Nicaragua, Irán, incluso Afganistán de los talibanes. El proyecto chino de construcción de la ruta de la seda, su política de largo plazo, continúa avanzando, tanto en Asia como en África. No sin dificultades, pero avanza. Y por ello Estados Unidos intenta boicotear de diversas maneras, y una de ellas es debilitar a Rusia, principal aliado en China. En otro orden, tenemos a la Turquía de Erdogan, uno de los países que podría presentar mayor inestabilidad en un futuro próximo.
Además de que próximamente tendrá elecciones, el terremoto ha cobrado más de 50.000 vidas y ha dejado un grado de destrucción horrendo. La política expansionista y belicista de su gobierno no se ha detenido. Han continuado los bombardeos a las zonas kurdas del norte de Siria y el intento de ampliar la invasión allí y en Irak. El motivo de ello es frenar o desmantelar el proyecto político kurdo, liderado por el PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y todas las organizaciones políticas, sociales y armadas vinculadas a él en la región, que vienen construyendo lo que ellos llaman el confederalismo democrático y las comunas, dando un importante nivel de participación al pueblo en un intento de una nueva organización social. Es realmente la única experiencia de carácter democrático y socialista que está teniendo presencia importante en Oriente Medio y que se coloca como una opción relevante ante los fundamentalismos religiosos y políticos que profundizan la dominación de los pueblos en la región. La guerrilla kurda, con destacada participación de mujeres, resiste los embates del ejército turco y sus mercenarios. Toda la gama de los grupos fascistas organizados a partir del apoyo estatal turco y de Estados Unidos, pero también impulsa y profundiza la movilización popular, como en el caso de Irán. El terremoto de inicios de año tuvo un fuerte impacto en las regiones kurdas, donde el Estado turco ha sido omiso con la ayuda. Fueron los propios kurdos y organizaciones solidarias quienes han enviado apoyo y ayuda humanitaria. También, desde el campo del anarquismo organizado, se desarrolla una campaña de apoyo a las tareas que realizan nuestros compañeros turcos en ese país. Es en esta región donde la disputa entre las potencias está presentando algunas modificaciones. Estados Unidos viene en franca retirada, al menos en lo que ha planteado públicamente desde el periodo del gobierno de Donald Trump, pero no puede abandonar sin más la región, más aún cuando va perdiendo aliados o al menos la confianza plena en ellos, que se van aliando con enemigos de Estados Unidos o comienzan a tener una política más independiente a nivel regional e internacional. Rusia, en cambio, mantiene presencia e intenta llevarse bien con Siria y Turquía. China aparece con cierta timidez en lo político detrás de Rusia, pero cerrando acuerdos económicos en algunos países árabes. En relación a América Latina, las potencias vienen disputándose la región. Estados Unidos, que desde 2001 había desatendido su patio trasero, ya hace más de una década que viene intentando controlarlo. Pero ya no tienen un control tan efectivo como en el siglo XX. Si bien han apoyado cuanto golpe de Estado se ha dado en la región, por vías legales e incluso judiciales, no las tiene todas consigo. Muchos de estos gobiernos progresistas miran hacia China. También varios de derecha, debido a los negocios. China es el principal importador de productos latinoamericanos. Es lógico que China vaya desplazando a los Estados Unidos, más aún cuando cuantiosas inversiones chinas vienen desembarcando en el continente. Se interesa por grandes obras de infraestructura y bienes naturales para utilizarlos como materias primas para su industria. No quieren intervenir políticamente en América Latina, pero utilizan sus inversiones y mercados con armas diplomáticos. Aún no utilizan su moneda, como todos los gobiernos, pero es probable que en un futuro pretenda hacerlo a nivel global y competir con el dólar. China tiene varios gobiernos amigos, en principio los promotores del ALBA, caso Venezuela y sus aliados caribeños, Cuba incluida, Nicaragua y ahora Honduras, que rompe relaciones con Taiwán. En nuestro país se dio la paradoja de que el Partido Nacional saludara al Partido Comunista Chino en la conmemoración de sus 100 años de vida, algo impensado en un pasado no tan lejano. Pero negocios son negocios. En definitiva, este enfrentamiento sordo que se da entre China y Estados Unidos en la región va a tener consecuencias seguramente en un futuro cercano, y es probable que la presencia y agresividad de Estados Unidos se incremente en la región con su ya clásico repertorio de políticas como la desestabilización o los golpes de Estado por todas las vías posibles. Nuestro continente también sufre convulsiones. Hay un alto nivel de conflictividad en algunos países, en otros está latente, en algunos ha disminuido, pero se mantiene allí.
Desde 2019, nuestra región vive un ciclo de protestas que aún permanece abierto. Hoy se destacan la enorme movilización y resistencia del pueblo peruano contra la dictadura de Dina Boluarte. Resistencia que ya lleva más de 4 meses con movilizaciones a diario y cortes de ruta en todo el país. El protagonista es la amplia gama de pueblos indígenas de la sierra y región central del país. Se movilizan en sus lugares y también hacia Lima. Se demuestra un interesante nivel organizativo, no digitado por ningún partido político. Es una verdadera presencia de los oprimidos y las oprimidas en las calles y rutas del país, haciendo frente a la represión que se ha cobrado decenas de muertes. La clase dominante peruana no pudo soportar perder el control del gobierno a manos de un partido con retórica de izquierda, aún muy tibio y con escaso margen de maniobra para cambios. Aún así, Pedro Castillo no pudo gobernar en los hechos en 1 año y medio. El objetivo era desestabilizar a ese gobierno y colocar a alguien que hiciera mejor los mandados. Tarea cumplida. Pero no contaban con el protagonismo y la bronca popular. Esta digna revuelta resistencia del pueblo peruano viene marcada en las movilizaciones contra el golpe en Bolivia en 2020, la revuelta chilena iniciada en 2019 y la generada por el pueblo ecuatoriano el mismo año, las constantes movilizaciones del pueblo haitiano, las movilizaciones en Paraguay en 2021, la persistente lucha del pueblo puertorriqueño por su independencia, las movilizaciones sindicales en Venezuela contra la carestía, el estallido en Colombia en 2021, son parte de este ciclo de protestas con gran protagonismo popular. No existen propuestas de fondo con alternativas claras y las construcciones políticas sufren cierta debilidad. Pero lo cierto es que temas sociales muy sentidos por un amplio espectro de sectores populares moviliza con virulencia en determinados momentos y obliga a que el sistema adopte algunas medidas, aunque no sean de calado. Lo cierto es que hay desplazamientos. El poder de la clase dominante ya no es incuestionable y se experimentan diversas formas organizativas. Las calles arden cuando estallan las protestas. El pueblo resiste, lucha por lo que es suyo, contra el hambre, la represión y tantas miserias que desde arriba hemos heredado generación tras generación los y las de abajo. Hay margen para seguir la lucha, que crezcan las ideas de izquierda más clasista y de confrontación del sistema y se profundicen los niveles de lucha a nivel social. Todas estas luchas, reivindicaciones, enfrentamientos implican un proceso de participación activa de la población, acumulación de conocimientos a partir de experiencias y enfoques que se fermentan en pos de soluciones legítimas. Todas cuestiones que resultan fundamentales en la construcción del poder popular, dentro del cual debe estar en todo momento, bien adentro y no afuera, la organización política, teniendo la doble articulación que procesos de esta naturaleza exigen. Así vemos a muchas de nuestras organizaciones compañeras de latinoamericanas. Pero por otro lado, como contracara de todo esto, la derecha ha avanzado a pasos agigantados en el continente. Bolsonaro y sus partidarios han sido una clara muestra de ello, donde la extrema derecha logra adhesión importante en sectores sociales y se moviliza con fuerza. Intentan tomar la sede del gobierno en una clara manifestación golpista, desconocen el resultado electoral y es probable que continúen activos. La extrema derecha colombiana pierde el gobierno momentáneamente, pero mantiene los resortes del poder legal e ilegal, narcotráfico y paramilitares incluidos. El gobierno de Petro se ha obligado a llevar adelante algunas modificaciones en la política del Estado colombiano, producto del estallido de 2021. Por otro lado, pretende firmar la paz a toda costa con la guerrilla y que ésta se moralice. Ya hay experiencia suficiente de lo que pasa en estos casos. Sin embargo, a nivel electoral en varios países de la región retoman o ganan por primera vez gobiernos progresistas, en una especie de segunda ola progresista, pero sin lugar a dudas mucho más light que la anterior, sin realizar ningún tipo de crítica a algún aspecto de las políticas neoliberales y a la derecha, y mucho menos con intentos de algunas reformas o políticas de contención como las aplicadas en la primera etapa. Es una ola progresista mucho más comprometida con el sometimiento del sistema y el modelo neoliberal que la primera. Y eso, que ello no estuvo nunca en juego en ningún momento en el periodo 2003 a 2015. Lo cual ya es mucho decir. Quieren mantenerse en el gobierno y para ello no quieren ningún tipo de conflicto con las clases dominantes. Lo podemos ver en nuestra realidad local.
y el accionar del Frente Amplio en el impulso reformista del gobierno de coalición. En este panorama latinoamericano es fundamental nuestra presencia y participación como anarquistas organizados. Hay una construcción y un avance del especificismo a nivel del continente, del que somos parte y debemos seguir abonando, ya que cabe a nuestras organizaciones políticas empujar e impulsar procesos organizativos y de lucha, en la medida de nuestras posibilidades. Por ello, evitar la organización política anarquista. Nuestro humilde aporte en este sentido viene siendo la consolidación del CALA, la Coordinación Anarquista Latinoamericana, un espacio que llevamos adelante con las organizaciones hermanas, la Coordinación Anarquista Brasilera y la Federación Anarquista de Rosario.